Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Hoy, un día más, aquí juntos y en armonía, buscando siempre ese consejo de Dios para nuestras vidas, esa voz de Dios en nuestros corazones, que es donde Dios quiere que habite su palabra en nuestros corazones. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través del internet, allá donde ellos se encuentren. Una bendición grande de parte de Dios para cada uno de ustedes en esta mañana. Bendecimos los hogares donde podemos llegar, gloria a Dios, a los lugares de diferentes países. Si no el día de hoy, pues ya en el transcurso de la semana. Siempre este mensaje es de bendición para muchas familias, para muchas personas. Así que le damos gracias al Señor por la oportunidad de poder predicar esta palabra de la gracia del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que existen los cristianos verdaderos, los falsos cristianos, pero que también existen los cristianos maduros y los cristianos niños? Existen los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Podríamos decir de que cristianos carnales, una persona para ser cristiana, según el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, en el capítulo 2 y versículo 14, el apóstol Pablo dice que el cristiano es espiritual. Que para poder ser cristiano, el hombre tiene que ser espiritual, es decir, haber nacido del Espíritu. Si no, no puede ser cristiano, porque el cristiano es aquel hijo de Dios confirmado como hijo de Dios a través del nacimiento espiritual. Cuando la persona nace espiritualmente, es decir, cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de ese hombre o de esa mujer se convierte en una persona espiritual. Ahora ya es una persona espiritual. La Biblia dice que antes de ser espiritual es natural, carnal, animal y diabólico. Fea la cosa esta, pero está escrita en 1 Corintios capítulo número 15. Gloria al Señor. Entonces, existe el cristiano espiritual, el cristiano carnal. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar si una persona es un cristiano espiritual o si una persona es un cristiano carnal? Gloria a Dios. Pues la Biblia nos enseña a nosotros esta diferencia, y en esta mañana pues quiero que veamos un poco acerca de esto, ¿verdad? Y lo que Dios quiera a través de su consejo hablar o enseñar a través del instrumento que Él está usando en esta mañana, que es mi persona. En 1 Corintios capítulo 3 y versículo número 1. Gloria a Dios. 1 Corintios 3. Si estamos bien, en el capítulo 3 y versículo 1 dice así: de manera que yo, hermanos, quiere decir que Pablo le está hablando, cuando habla hermanos, está hablando a hijos de Dios confirmados, a personas que tienen a Cristo en su corazón, que han nacido del Espíritu, para llamarlos hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, gloria a Dios, sino como a carnales. Ahí está la diferencia. A quien le está hablando es al pueblo cristiano, a los hijos de Dios. Pero expresa Pablo de manera, hermanos, que yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales.
aunque ya han nacido de nuevo, pero son carnales. Gloria a Dios. Por otro lado, dice Pablo, lo que yo le acabo de dar a ustedes, como dice aquí en el 14, ahí mismo, en el 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Está hablando del hombre que no ha nacido de nuevo, porque para él son locura y no las puede entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. O sea, que para poder entender a Dios y para poder recibir consejo de Dios, la persona tiene que ser espiritual. Gloria al Señor. Pero la escritura es linda, porque al llamarlos carnales no los deja de llamar espirituales, sino que él quiere hacer una diferencia entre estas dos palabras. Entonces dice en el 14, pero el hombre natural, 2:14 de Primera de Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, estas cosas son locura y no las puede entender, porque se han de discernir estas cosas espiritualmente. En cambio, habló del hombre natural, el que no tiene a Cristo. Ahora pasa al lugar de los creyentes, de aquellos que han recibido al Señor. En cambio, el espiritual, usted ve que le llama entonces el apóstol Pablo a los que han nacido de nuevo, son espirituales. Serán espirituales y nunca dejarán de ser espirituales. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque esta persona sellada con el Espíritu ya está en manos de Dios. No hay ningún juicio que pueda condenar o hacer diferencia entre lo que Dios ha dictado acerca de esta persona, las leyes estas del Espíritu, en qué posición lo ha hecho. Nadie lo puede cambiar de ese lugar en que se encuentra. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Al tener el Espíritu de Cristo tenemos el conocimiento, tenemos la verdad, la sabiduría, la ciencia y las revelaciones del Señor en nosotros. Esa es la mentalidad o lo que está en el corazón, en la mente de nuestro Señor Jesucristo, lo cual ha sido pasado al hombre espiritual. Entonces vamos ahora a 1 Corintios 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, si es espiritual la persona, sigue actuando como carnal la persona, porque es un niño en Cristo, porque todavía no ha crecido en Cristo, todavía no ha madurado en Cristo Jesús, todavía no ha podido llegar a una estatura donde él entienda las cosas como deben ser ahora que está en Cristo Jesús. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Le habla Dios a través del apóstol Pablo a estas personas de las cuales Pablo ha recibido algún informe y ahora les está escribiendo para que ellos entiendan cosas superiores y pasen de la estatura de niño, de carnal, a una estatura espiritual, un hombre maduro. Versículo número 3. Porque porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, habiendo estas cosas entre ustedes, dice Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sí, ustedes son carnales y todavía son como niños, su comportamiento, su forma de ser ante los demás y ante Dios. Y andan como hombre. ¿Qué significa? Como aquel que no tiene a Cristo. Eso es andar como hombre. Porque el que tiene a Cristo anda como Cristo, no anda como hombre. Pues se le pasan todos los hábitos de Cristo, todas las formas de Cristo.
la conducta de Cristo, el trato de Cristo, la formalidad de Cristo. Todos los consejos del Señor vienen a través de la palabra, por medio del Espíritu a nosotros, y esto nos enseña a nosotros de qué manera nosotros debemos comportarnos, debemos de actuar ante los demás y ante Dios. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice el Señor a través de Pablo, toda persona que tenga estas actitudes, aunque ha nacido de nuevo, es un carnal. Dice la Biblia, es un carnal. Primera de Corintios 3, 5 ahora dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea que ellos ya eran creyentes. Sigue enseñando la Biblia. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora explica Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno tiene una labor. Gloria al Señor. La labor es espiritual, porque todo lo que hacemos en el Señor es acto espiritual. Gloria al Señor. Para nosotros, este consejo de la palabra de Dios, esta preparación para dar el alimento a tiempo y el alimento correcto a las personas que lo necesitan, es un acto espiritual que Dios ha puesto en nosotros, porque somos espirituales, damos lo espiritual. Gloria a Dios. Pero dice Pablo, hay personas que sí han nacido de nuevo, personas que han recibido a Cristo en su corazón, personas que están confirmadas como hijos de Dios aquí en la tierra, pero son carnales. Gloria a Dios. Son carnales. Porque si aquí hay tres cosas que el Señor nos enseña como actos carnales: celos, disensiones, ¿a dónde es que dice? Contiendas. Gloria a Dios. Contiendas, celos y disensiones entre uno y otro. Esa es una muestra de carnalidad en la vida de la persona, sea cristiano o no sea cristiano. Si yo me comporto con una conducta correcta delante de los demás y delante de Dios, reconociendo lo que Dios nos manda a nosotros y pudiendo expresar esto a mis hermanos y vivir compañeros de trabajo, pero si yo hago lo contrario, entonces yo mostraré de que yo soy una persona todavía carnal. Gloria a Dios. Es decir, que yo no he crecido a una estatura de entendimiento a Dios en cuanto a las recomendaciones que Dios me hace a mí, cómo yo debo como cristiano comportarme delante de los demás. Este crecimiento lo da la palabra. Gloria a Dios. Por eso Pablo manda esta carta de exhortación y de regaño a la iglesia de Primera de Corintios. Dejen ese tipo de actitud, ese tipo de vida, porque esto los identifica como personas carnales. Y la iglesia debe ser un grupo de personas que ha escuchado de Dios, que ha entendido a Dios y que le ha creído y que vive de acuerdo al consejo que Dios da por medio de los pastores y de los maestros. Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Ahora mire, el Señor nos enseña a nosotros que la capacidad viene de Él, que ninguno de nosotros somos capaces de hacer algo para Dios por cuenta nuestra, que nunca nosotros como ministros, como pastores o en cualquier posición que Dios nos haya puesto a nosotros, debemos aceptar algo que nos haga vanagloriarnos a nosotros. No debemos aceptar eso de que a nosotros nos exalten, nos coloquen en un lugar
que es peligroso estar, porque ese lugar pues supuestamente de exaltación y de engrandecimiento solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo rechaza eso que esta gente dice: yo soy de Pablo porque Pablo es mejor que cualquier otro. Yo soy de Apolos porque Apolos sí nos enseñó a nosotros correctamente. Entonces Pablo reprende y dice: ¿qué hacen ustedes teniendo estas contiendas, estas discusiones entre ustedes? Esto no es de un hombre de Dios crecido, maduro, espiritual, sino que es de una persona carnal, natural. Gloria a Dios, mostrando que todavía las costumbres del mundo, donde los políticos y la gente se engrandecen los unos a los otros, en la iglesia no debe de ser así. Si algo a muchas personas, por ejemplo, se diera el caso en que les guste la forma o la manera que yo tengo de poder exponer la palabra del Señor, no es para que a mí se me engrandezca, sino que es para reconocer la obra de Dios, el don de Dios que está en esa persona, que no es de ella, de la persona, sino que es Cristo a través de su Espíritu actuando en esta persona para bendición de los demás. No debe haber engrandecimiento, gloria a Dios, ni exaltación para ningún hombre, sino que debe haber reconocimiento de que ese hombre es usado por Dios. Colosenses capítulo 2. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2. Filipenses, Colosenses. Vamos a leer aquí del versículo 1 hasta el versículo número 7. Porque porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice el apóstol Pablo, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar, oiga esto, de carnal buscar la madurez y llegar hasta la madurez. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, Dios está mandando ahora al creyente a buscar, a alcanzar, a luchar por eso. El pleno entendimiento del consejo de la palabra de Cristo Jesús. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Si es así la cosa, entonces, ¿cómo yo puedo pretender tratar de alcanzar esto? Sabiduría, conocimiento, ciencia de parte de Dios, si yo no estoy unido en amor. Tiene que ser unidos en amor, porque es a través del amor del Señor que Él va a traer esto a los corazones de aquellos que están buscando ser sabios, ser entendido y conocer los asuntos del Señor para beneficio de mi vida y de la vida de los que puedan estar conmigo o con los que yo me relacione, para beneficio de todos ellos y beneficio propio. Uno debe de buscar las riquezas, oiga esto, hermano, riquezas de pleno entendimiento. Cuando habla de pleno, está hablando de totalidad. En su totalidad, lo que Él nos quiere dar a nosotros, a cada uno en particular. Recuerde que Dios reparte dones a cada uno de nosotros para que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere dar a entender a nosotros. Pero para esto nosotros tenemos que buscar. ¿Quiere ser sabio usted?
¿Quiere ser entendido usted de todas las cosas aquí en la tierra? Entender bien los asuntos, triunfar en todo lo que usted se proponga. Debe buscar la sabiduría de Dios, porque ese es el mejor consejo y el entendimiento que el Señor da a cada persona que viene a Él en busca de estas cosas. Por eso es que el hombre de Dios cada día será más dichoso. Cada día habrá en su vida más experiencias buenas, gloria a Dios, que aunque a veces sufra y aunque a veces tenga situaciones que pasar por ellas, pero todo esto será un triunfo, un éxito, porque después de cada prueba Dios hace lo que hizo con el pueblo de Israel, que después del sufrimiento tanto que tuvieron, le entregó todas las bendiciones que Dios se había propuesto. Así el Señor con nosotros. Pero dice, estábamos leyendo en el versículo 3, en quien están escondidos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea que es un tesoro saber las cosas de Cristo. Estamos estamos atesorando en nuestra vida lo de Dios. Pero todo esto, los tesoros de la sabiduría y del entendimiento y del conocimiento, de la ciencia, de todo lo que es de Dios, se encuentra escondido. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Si yo no estoy buscando en Cristo, si yo no busco a través de su palabra, anhelaré todo esto en mi vida. Veré nada más a ciertas personas tener conocimiento, habilidad para poder influenciar espiritualmente a otras personas, pero a mí esto no me servirá si yo no estoy buscando, como dice Cristo, la palabra de Dios. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Cuando hago esto, pues yo estoy trasladando de Cristo Jesús, del Espíritu de Dios, a mi corazón y a mi mente la sabiduría y el conocimiento del Señor. Esto engrandecerá mi vida, porque me enseñará la forma correcta de cómo yo debo proceder aquí en la tierra. Y esto me bendecirá, me evitará muchas situaciones por las cuales, si no tengo estas cosas, tendré que pasar. Gloria a Dios. Ahora mire, hermanos, el apóstol Pablo habla de que estos asuntos del Señor son dados cuando la persona recibe el Espíritu de Dios. El consejo de la palabra del Señor, el evangelio de la gracia. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él pagó todos tus pecados. Él derramó la sangre para limpiarte. Él ya lo hizo. Él ya pagó, Él ya murió, Él ya derramó la sangre. Pero a ti te hace falta una cosa: aceptar este sacrificio de Cristo para salvación de tu vida. Y no solamente de tu vida, sino de la vida de aquellos a los cuales tú puedas llevarle esta salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él, dice la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Juan, dice: pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios prevalecerá sobre él. Gloria al Señor. O sea, rechazar a Cristo es rechazar la única esperanza que hay para el hombre de poder ser salvo. Gloria al Señor. Entonces, cuando la persona acepta esto, dice el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios viene a sellar a esa persona, porque haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Esta es la palabra verdadera del Señor. 30 y resto de años que esto pasó en mi vida. Gloria al Señor. Y esto cada día me ha hecho crecer y crecer espiritualmente delante de los hombres y delante de Dios. Por el consejo, por la alimentación y por el ejercicio. Gloria a Dios, es que ha venido este crecimiento y fortalecimiento a mi vida y a la vida de todos aquellos que han aceptado y que aman
este consejo del Señor en sus vidas. El apóstol Pablo, en el capítulo número 3 de Efesios, capítulo número 3. Oiga qué lindo y precioso que es esto. Capítulo 3 de Efesios y versículo número 8. Pablo, siempre con la humildad que caracteriza al hombre espiritual. El hombre espiritual es un hombre humilde. El espiritual es aquel que ha crecido espiritualmente y muestra que es espiritual. Muchas veces, hermanos, no tiene la persona espiritual ni que hablar para ser identificado. Porque acuérdese que esa persona tiene a Cristo crecido, desarrollado. El hombre interior está desarrollado y Cristo se revela sin palabras. Cristo se deja ver sin palabras, porque Él es invisible, gloria a Dios, pero es real. Y Él se deja notar en lo que Él quiera hacerlo. Cuando Cristo está en nosotros, crecido, porque Efesios, es que la palabra es tan preciosa, gloria al Señor, que nos habla a nosotros que tiene que haber un crecimiento espiritual en las personas. ¿Por qué? Porque debemos pasar nosotros de la estatura de niño a la estatura del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no andemos, dice, como niños fluctuantes, llevados por el viento o por noticias cada día, que viven moviéndonos del lugar correcto donde nosotros debemos estar, donde la persona madura debe estar, el hombre espiritual, confiando siempre en Dios. Pero por cualquier movimiento del diablo muchas veces nos hace temblar. Y cuando esto sucede, estamos dando muestras nosotros de que nosotros somos niños espirituales todavía, hombres carnales. Por eso Cristo dice, miren que se lo he dicho antes, como hablábamos nosotros el viernes, acerca del falso Cristo el falso Mesías que ha aparecido ahora, y de las falsas enseñanzas que andan por ahí. Gloria al Señor, haciendo temblar a las personas, moviéndolas de su lugar. Pero el Señor quiere que nosotros seamos entendidos como Él, que recibió el apóstol Pablo de parte de Cristo este consejo, lo colocó en su corazón y vivió por él. Vamos a ver de Pablo, Efesios 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. A Pablo fue quien Dios le entregó el ministerio de la gracia, es decir, el perdón, simplemente perdón, sin tener usted que dar nada, solo creer. Pablo fue el que vino con esta gracia de parte de Dios. En el versículo número 3 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles, profetas, por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo, y copartícipes, dice, de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. A través del Evangelio es que viene esta bendición del regalo de la gracia de Dios a la vida de los gentiles, que somos nosotros, los cuales hemos venido creyendo uno a uno. Dichoso y bendito aquel que cree que Cristo murió por él en la cruz y lo acepta. Versículo 7, del cual dice, de este evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada
dado según la operación de su poder. Es Él quien opera en mí a través del don que Él me dio, pero Él me dio esta gracia, está en mí, de yo poder llevarla y hablar con las personas y entregarles la salvación. Pablo era dador de salvación. Nosotros somos dadores de salvación. Nosotros somos los cristianos, los espirituales, los que podemos salvar personas. El evangelio para eso es, para salvar las vidas de las personas. Y usted tiene el evangelio de Cristo. Porque Pablo lo recibió, pero después lo trasladó en cadena a cada uno de nosotros para que nosotros en este tiempo siguiéramos el trabajo que comenzó Cristo, le heredó a Pablo y Pablo nos heredó a nosotros y nosotros ahora lo estamos heredando para las generaciones que vengan. Gloria al Señor. Versículo número 8. Él con su humildad que había recibido. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra de Cristo? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que vivas en descanso en tu alma. Entonces dice en el 8 él: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es como cada uno. El apóstol Pablo enseña por otro lado que dice que nos consideremos nosotros menor que los demás, que nosotros veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es la actitud. Escúcheme, Cristo no era inferior a nadie, pero Cristo se hizo. Cristo le lavó los pies sucios a los apóstoles. Gloria al Señor. Cristo se entregó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, bajando a esa estatura, para enseñarnos a nosotros que verdaderamente, si lo hacía Él, nosotros teníamos que hacerlo. Se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, fue la humillación esta, de la cual Dios después, al que se humilla, Dios lo exalta, y al que se exalta, Dios. Pablo se había aprendido esa lección de parte de Dios. Por eso Pablo era una persona prudente, una persona amorosa, una persona dulce, una persona amable, era una persona que se llevaba con todo mundo. Pablo era un ejemplo vivo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde, que es el consejo del Señor. Cuando nosotros tenemos esto en nosotros y eso habita en nuestro corazón y está presente en nuestra vida, no hay nada que los demás hagan en contra suya para que usted les guarde rencor. Si usted guarda rencor con alguien, usted es un carnal y es un niño en Cristo, aunque haya nacido del Señor, pero usted no ha podido entenderle a Dios y no ha podido recibir de parte de Dios ese consejo vivo de perdonar, gloria a Dios, de disculpar, de amar. Cuando nosotros amamos, no tenemos necesidad de andar perdonando, no tenemos necesidad de andar disculpando, no tenemos necesidad de tener que reconciliarnos con nadie. Gloria al Señor. Cuando hemos crecido espiritualmente, nosotros aprendemos a amar. Y dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de fallas, culpas y pecados a las personas. De tal manera que el que ama, esta persona ya en su corazón habita, vive ese perdón antes de que sea ofendido. Ya ese perdón en las personas es otorgado a aquel que le va a ofender o que le va a hacer algo en contra de él. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario, no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero aquí cuando nosotros recibimos algo de otras personas, entonces estamos pensando de que aquella persona sí sabe, de que es un maleante, que esa persona sí, y comenzamos a condenar a aquella persona. Y Cristo nos enseña en su palabra y revelación, cuando una persona hace algo en contra tuya, no sabe lo que está haciendo. Gloria a Dios. ¿Cómo no va a saber si es un viejo ya de 47 años?
pero es un carnal y no conoce él las reglas de Dios, que es lo que coloca al hombre en la posición del amor. El amor todo lo sufre, el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor nunca deja de ser. O sea que una persona que tiene el amor de Dios viviendo en él es como un antídoto en contra de la maldad que el mundo puede hacer en mi contra. Hay un perdón viviendo en la vida de las personas, y Cristo quiere que nosotros sepamos, nos demos cuenta que ese perdón, si está en nosotros, es para que ese perdón sea lo que se le devuelva a las personas que hagan alguna manifestación en contra de nuestras vidas. Pablo tenía todo esto de parte del Señor. En el versículo 8 dice, Efesios 3:8, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si el hombre entendiera estas palabras, las riquezas, inescrutables riquezas del evangelio de Cristo, quiere decir que dentro de esta palabra, dentro de este evangelio, hay riquezas de Dios para mí. Pero cuando hablamos de riqueza aquí en la tierra, nosotros, si estamos actuando como personas carnal, ya sabemos qué cosa es riqueza aquí en la tierra. Es lo primero que se nos viene a la mente. Yo quisiera en el banco tener 10,000, y llego a tener los 10,000. Qué lindo si llegara a tener 20,000. Gloria a Dios, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Yo soy hijo de un rey, yo tengo derecho, yo voy a luchar y voy a coger un full time, un part time y un overtime, y voy a comprar el New York Times. Gloria a Dios. Todo para poder acrecentar y llegar a tener riquezas, porque las riquezas vienen de Dios. Jesucristo es el dueño del oro y la plata. No está hablando de eso el Señor. Cuando habla de las riquezas del evangelio, está hablando de la preparación. Cuando una persona conoce la palabra de Dios y se ha preparado en ella, cuando una persona ha recibido consejo, conocimiento y sabiduría de parte de Dios, esta persona es rica en cualquier parte donde vaya. Gloria al Señor. Es de esas riquezas. Además, el Señor dice que cuando estas cosas entonces vienen a nuestras vidas, con estas cosas, con estas riquezas, vienen también las riquezas materiales. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Quiere decir que sí está Él ofreciendo riquezas materiales, pero nos está diciendo que lo que debemos de buscar nosotros es el crecimiento espiritual para ser sabio, porque ¿cómo Dios va a estarle dando tanta riqueza a una persona que no tiene sabiduría, entendimiento ni conocimiento de cómo se deben administrar los asuntos aquí en la tierra? Por eso no todos en la tierra somos ricos. Gloria al Señor. Hay personas que han recibido un talento de parte de Dios para mantener a los otros, para darle trabajo a otros. Pero no estamos hablando nosotros de riquezas espirituales, sino de riquezas materiales, que también es Dios quien las provee aquí en la tierra. Lo malo es, estando en el Señor, que yo busque estas riquezas, gloria a Dios, de Cristo Jesús, a través de mis habilidades, vamos a decir, a través de lo que yo puedo hacer, a través de lo que es la riqueza material, el oro, la plata, como dice el Señor. Pero Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuáles serán las riquezas de Cristo? Gloria a Dios. Bueno, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Esa palabra es muy profunda. Todo lo puedo conseguir en Cristo Jesús. No hay algo que a mí, Pablo decía, me haga falta que yo no tenga el poder de conseguirlo. Entonces, ¿para qué quieres tenerlo? Si tú lo puedes conseguir el día que tú lo vayas a necesitar, solo estiras la mano y lo tomas. Porque eso está guardado en Cristo Jesús, donde deben de estar guardados todos los asuntos nuestros en Cristo. Y que cuando nosotros necesitemos, ¿qué ha dicho el Señor? Y todo lo que pidieres al Padre, creyéndolo en mi nombre, lo recibiréis. Versículo 9. Y de aclarar, dice Pablo, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Un misterio escondido en Dios. El apóstol Pablo fue mandado al mundo entero para que el apóstol Pablo aclarara a todo hombre cómo son los asuntos de estos misterios de Dios. Gloria a Dios. Por eso hay personas que dicen que nosotros somos paulinos, que somos paulinos porque nosotros, todo es el apóstol Pablo, pues es que él es el que tiene el asunto. A él fue que Dios se lo dio. Además, la Biblia está llena de cartas del apóstol Pablo, consejo para las iglesias. A mí, que soy menos que todo, dice, me ha sido dado el poder aclarar a todo hombre estos misterios de Dios. Por eso es que aquí nosotros hablamos de tanta declaración de los misterios de Dios. Y tenemos estudios que enseñamos que nosotros, nuestra posición dada por Dios, que estamos sentados nosotros en lugares celestiales con Cristo Jesús. Allá estoy yo, sentado en el cielo con Cristo Jesús. Y Cristo está aquí conmigo. Que no hay nadie que me pueda quitar el sello de Dios que está en mi vida. Gloria a Dios. El cual muchos creen, predicadores que buscan otras cosas, dicen de que esta salvación se pierde. Y que si tú no te portas bien, entonces no puedes ir al cielo. Que no es solamente la fe, sino que hay que hacer obras también, porque la fe sin obra está muerta. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero yo, como predicador falso, a mí me conviene que usted crea que tiene que hacer obras para poder salvarse o mantenerse salvo. Porque Dios ha dicho de que usted tiene que dar las primicias a Dios. Ya va el robo, las palabras de robo por delante. Gloria a Dios. ¿Cuánto recibió usted de taxes este año, hermano? No mienta, porque los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dio el gobierno? Usted recibió los 1,400. ¿Cuántos hijos tiene? Oh, usted, wow. Hagan cheque, por favor, ahora que den las primicias de estas cosas, para que yo pueda ver exactamente si dieron lo correcto o no. Porque no quiero cristianos morosos, porque los cristianos que roban pierden la salvación, porque ningún ladrón puede entrar en el reino de los cielos. Los ladrones son los pastores que están mintiendo, que están haciendo estas cosas, porque la Biblia habla de que cada uno, dice la Biblia, dé conforme proponga en su corazón. No quiere dar, no da. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Lo cual nos enseña a nosotros el apóstol Pablo para que nosotros declaremos este misterio, que no es por obra, que usted no tiene que dar $1 para poder ser salvo o mantenerse en la salvación. Gloria a Dios. Pero para ellos esto no sirve, no funciona, porque ellos quieren ver grandezas en sus vidas y en sus congregaciones, mayormente en sus vidas y en sus cuentas en el banco. Gloria a Dios. Pero un hombre de Dios tiene que predicar la verdad con humildad, pero con sabiduría y con autoridad. Gloria al Señor. No es bueno que usted esté haciendo esto. Usted tiene que perdonar a su hermano. El apóstol Pablo dice que el amor todo lo perdona. Entonces, si usted no tiene el amor, es porque no tiene el Espíritu de Dios.
Tiene que arrepentirse y buscar a Cristo y recibirlo en su corazón. Ese es el consejo de la palabra de Dios, que tiene poder. Entonces, cuando esto viene a mi vida, yo si tengo algo en contra de alguien, entonces yo estaba actuando como carnal. Pero yo tengo a Cristo en mi vida, y por tener a Cristo en mi vida, entonces viene esa restauración de parte de Dios a mi corazón. Y entonces yo ya olvido lo que había en medio mío y del hermano Jeffrey, que me tenía bravo porque no dio lo que tenía que dar. Gloria a Dios. Los pastores andan de enemigo con algunas personas. Gloria a Dios, porque se han dado cuenta que no están dando. Gloria al Señor. Y quieren ellos que conforme a lo que reciban las personas, así den. El tanto por ciento que era parte de la ley, el 10%, lo siguen metiendo, aunque la ley ya fue terminada y Cristo acabó con ella, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pero estas personas no tienen otra cosa que predicar, porque ellos no anhelan la sabiduría, el conocimiento y la ciencia de Dios. Como nosotros venimos aquí con el plan y propósito de informar el consejo de Dios a los hermanos de la iglesia, lo único que traemos en el corazón es dar este consejo del Señor, gloria a Dios, y hablar la verdad, porque tenemos temor de Dios. No venir a buscar otras cosas, ni hablar de otras cosas. Gloria al Señor. Entonces estamos en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos. Usted ve que Él es el que aclara, el apóstol Pablo, y de aclarar a todos los santos, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. El Señor dice en Primera de Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hablando de esto, si tenemos amor a Dios, nos vamos a encontrar con esto. Y cuando esto le es dado a usted, nunca le es quitado. O sea que las riquezas de Cristo nunca nos la van a quitar. El versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de compartir lo que nos dé el gobierno, o de compartir por medio de poder dar la primicia de los taxes. Gloria a Dios. Porque qué barbaridad, que hay gente que reciben hasta, no, eso no es posible. Y dicen que aman a Dios y se quedan callados. Ya chequearon la cuenta, ya está en el banco, ya le mandaron los 8,000 y resto de... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que aman la obra y no traen ni siquiera ni un 1%? Gloria a Dios. Y es el 10 el que deberían de traer. Son 800 lo que debe dar esta persona a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Y el otro también. Y el otro. Entonces a todos. Porque, y le voy a decir una cosa, hay tanto extravío en esto, tanto desvío en esto, hermano, que mi hermano Mario me cuenta a mí de que allá en mi país hay una pizarra en una iglesia, y en esa pizarra dice: cristianos morosos. Así está escrito en la entrada de la iglesia: cristianos morosos. Dice mi hermano que él vio escrito eso un día, no volvió, gloria a Dios, pero lo invitaron y decía cristianos morosos, y estaba la lista, casi todos estaban puestos ahí, los pobres. Gloria al Señor. Cuando hacemos esto, nosotros lo que estamos haciendo es acusando a alguien
que no puede ser acusado. La iglesia no puede ser, y hoy lo vimos hace rato, la iglesia no puede ser acusada de nada, porque ya a nosotros se nos quitaron las culpas, a nosotros se nos concedió el perdón, ya nosotros estamos sellados y preparados para el día de la redención y con Cristo. No depende de buenas obras, no depende de lo que la persona pueda ser generosa, que la persona pueda darle a los demás. Podrá darle todo, aún su propio cuerpo, dice la Biblia, para ser quemado y darle la vida a otra persona, que liberen a esa y que me maten a mí. Aún eso no salva, no da perdón, porque nadie puede reemplazar a nuestro Señor Jesucristo, que es el único, gloria a Dios, que murió para que las personas sean salvas y perdonadas. Si alguien usa otro método, esta persona está equivocada ante Dios. Y no es solamente que se equivocó, no, que va a ser condenado por esas cosas, porque está falseando y contrariando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es como Cristo dice, no es como Pablo escribió, que cada uno dé conforme proponga en su corazón, sino que cada uno, digo yo como pastor, que debe dar como yo digo, porque esto está mal. Eso es lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. Eso está mal, lo que escribió el apóstol Pablo. Y Pablo nos dice a nosotros que él escribió por medio del dictamen del Espíritu Santo de Dios, para que él relatara todo el consejo de Dios. Gloria a Dios. Ahora mire, hermano, ya para terminar, Primera de Pedro capítulo número 4. Primera de Pedro 4. Gloria a Dios. Versículo número 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, al que Dios llama, lo llena con el don. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, yo soy pastor, sí, yo recibí eso de parte de Dios. Y eso está confirmado. Pues son como 28 años ya lo que tengo pastoreando. Ya está confirmado. Si no fuera pastor, ya Dios me hubiera quitado a mí. Aunque hay muchos que Dios los deja para testimonio, para avergonzarlos al fin de su carrera. Pero hay otros que estamos puestos por el Señor, que no tenemos forma de cómo podernos nosotros soltar de este compromiso que Dios ha puesto en nuestros corazones, de este deseo ferviente que hay en nosotros de poder ministrar los dones de la gracia del Señor. Como dice aquí en el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que Dios me escogió a mí, no tengo otra cosa que predicar, porque a mí Dios me dio un don y me dijo: lo que vas a predicar de diferentes formas y maneras, para que todos entiendan, es la gracia de Dios. Gloria a Dios. La gracia de Dios, que es la vida de Jesucristo ofrecida a favor tuyo. Y que si Él moría en la cruz, siendo sacrificado por tus culpas, por tus pecados, por lo que te condenaba delante de Dios, por todo lo malo que has hecho en tu vida pasada, porque has hecho cosas malas. Pues Dios quiere informarte el día de hoy de que eso Dios no te lo toma en cuenta si el sacrificio de Cristo viene a tu corazón y tú lo aceptas. Se fueron las culpas y el Señor cargó en él, dice Isaías 53, y el Señor cargó en él los pecados de todos nosotros, y por cuya llaga
herida fuimos todos nosotros sanados. Jesucristo fue a la cruz y por eso fue que lo mataron, porque Él tenía las culpas de todo el mundo en su persona. Por eso es que es tan salvaje el sacrificio ese, gloria a Dios, que hicieron con el Señor Jesucristo. Como lo mataron y torturaron hasta derramar la última gota de sangre, porque el precio que Él estaba pagando era muy grande. Eso debe de considerarlo la persona. Él lo hizo por la culpa mía. ¿Cuántas cosas malas hice yo en mi vida? Una noticia de parte de Dios dice así. Este es Pablo quien lo escribió, porque dice que el Espíritu le dijo que lo pusiera en 1 Corintios. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque he aquí que yo hago cosa nueva. Esa es la disculpa. Eso es lo que se llama la gracia de Dios. No importa lo que usted hizo en su pasado. No importa, gloria a Dios, el día de ayer. Si oyereis hoy la voz de Dios, dice el Señor, no endurezcáis tu corazón. A partir de hoy, arranca con Cristo. Y el Señor, perdóname, Señor, yo estaba en realidad equivocado. Yo debo seguir el consejo de esta palabra. Capítulo 4 y versículo número 10. Cada uno según el don que ha recibido, porque todo cristiano recibe un don. Usted tiene un don. Gloria a Dios. Lo que pasa es que puede ser que yo estoy tratando o pensando que yo puedo hacer lo mismo que hace aquel. Y muchas personas se estancan y se atrasan pensando eso. Sino que la persona debe de orarle a Dios y pedirle, porque dice el Señor que al que pide, Dios le dará. Al que toca, Dios le abrirá. Y al que llama, Dios le responderá. Si alguno está falto de sabiduría y no entiende estas cosas, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado lo que le pida a Dios. Es que yo no sé cuál don es el que tengo. No sabe o que no quiere usted comprometerse con el asunto. Usted tiene dones. Todos tenemos. Mire, cada uno dice, mira hermanos, cada uno dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. O sea que estamos mandados por Dios a influenciar a las personas con el evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Hacer algo para que las personas noten a Cristo en la vida suya. Versículo número 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Gloria a Dios. Dios dice que la ley terminó y que no tengo que dar diezmo. Dios es el que lo dice. Anúncialo, dice el Señor, háblalo. Que se pongan bravos todos los falsos de las iglesias, porque cuando se habla estas cosas tiran comentarios ahí que eso es a matarlo a uno. A mí hasta el infierno me han mandado, porque dicen que soy un falso y que estoy tratando de distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios, lo que dice aquí: si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios, así que dice, ¿no? Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, en esta semana se nos va nuestra hermana Ivania.